Estos son algunos de los errores que tuvimos sobre fermentaciones, cerveza echada a perder, pero fíjense el equipo que teníamos, todavía eran cubetas así, de esas que compras en el mercado, y aparte pues nos la tomábamos, o sea, eso es lo peor de todo, así. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué buena onda. Bueno, pues me presento, soy Paco Santibáñez. Nadie me dice Francisco, entonces ya siempre me presento como Paco, como el Perico. Pepe o Paco, ¿no? Siempre como que es fácil decirlo. Y les voy a presentar el caso de mi cervecera. Es una cervecera que ya lleva 6 años, es una cervecera artesanal. Y me pidieron que llevara una estructura. Entonces lo primero que voy a hacer es, pues, ¿quién soy yo? ¿No? Así, desde el punto de vista laboral y el punto de vista académico, tengo una formación de administrador financiero por el TEC de Monterrey. Actualmente estoy estudiando mi tercera maestría en la Universidad de Los Ángeles. Antes pasé por una maestría en la Unión Europea, otra en la NAWAC, y siempre de la mano con negocios familiares. Mi familia siempre ha sido empresaria, con aciertos, con fracasos, ya saben, como es el mercado. Y también siempre me ha gustado emprender, también. Yo creo que de todas las empresas que he tenido, pues he cerrado varias, tengo otras más que ahí van jalando, pero bueno, ya veremos cómo acaba la historia. Y también me incluye, ay caray, bueno. Y bueno, y ahí veo que me incluyeron el logo de los delfines, ahorita van a entender por qué. Por el fracaso, claro. Pero bueno, independientemente de que es el mejor equipo de americano del mundo, aunque no lo crean, hace algunos años me hice pues como el coordinador de los fans de los Delfines de Miami en México para tener algo que hacer, ¿no? Ahorita van a entender por qué se los digo y por qué lo pongo en la mesa. A ver, ¿dónde está? Algo muy importante, toda mi vida he trabajado en gobierno. Siempre nos ha apasionado los negocios y la política. Si tú vas a mi casa, siempre es una guerra entre chairos, fifís y todo esto que ahora manejamos, ¿no? Entonces, desde que yo estaba chico, siempre me apasionó. Por eso llevo toda mi vida trabajando en la administración pública, lo cual me hace sentir muy orgulloso. Yo sí creo que un país politizado siempre va a ser un mejor país. Pero bueno, ese no es nuestro tema hoy. Empezamos, ¿no? Primero les voy a dar datos de cómo está el sector de la cerveza artesanal. Actualmente tenemos el 0.16% de todo el mercado nacional. O sea, todo el mundo dice, es que son 940 cerveceras, está súper diluido, ¿para qué abres otra marca? Sí, pero entre todos tenemos el 0.16. O sea, todavía no hay una cultura cervecera a nivel nacional y esto obviamente se refleja en las ventas. Entre todas las empresas tenemos un menos 8.8% de rendimiento neto, lo cual te dice que todavía no es un negocio. Y de esas 940 cerveceras, solo 35 se puede decir que son un negocio rentable, ¿no? Bueno, de igual forma, estamos en este momento en una situación dispareja porque las cervezas industriales, así Corona, todas estas que encuentran en el Oxxo, pagan 8 pesos por botella de impuesto. Nosotros, digo 8%, nosotros pagamos 26%. Ellos fabrican 2 millones de cervezas al día, nosotros fabricamos 5,000 en un mes, ¿no? Entonces, digo, para más o menos que equiparen, ¿no? Eso obviamente en economías de escala también se ve reflejado. Y pasamos entonces ya al caso, ¿no? Ahora sí, ya empezamos con, ¿qué fue Artés? Artés empieza un proyecto con mi socio, Max, un argentino que llega a México, donde pues realmente era un juego. O sea, lo que nosotros queríamos era tener nuestra cerveza para poder escaparnos de nuestra casa, que nadie nos dijera nada así de, oye, te vas de borracho. Sí, pero es que estoy haciendo mi negocio, ¿no? O sea, realmente esa era la intención, ¿no? Entonces, de ser los jóvenes borrachos, ahora somos los adultos emprendedores, ¿no? Y bueno, empezamos, si se dan cuenta, era una olla de tamales, tal cual, una estufita ahí que compramos en un mercado, etcétera, y obviamente nos tomábamos toda nuestra cerveza. Pues porque generábamos 200 botellas, las regalábamos a los amigos, a la familia, todas las comidas familiares. Sí, pero es mi cerveza. Oh, no, eres un gran gourmet cervecero, sí, claro, ¿no? Y obviamente era una pérdida de dinero
porque las primeras producciones quedaron muy buenas y ahí fue donde dijimos, pues hay que invertirle, ¿no? O sea, yo creo que sí es nuestro futuro. Y sorpresa, después como de 4 buenas producciones, tuvimos 8 fracasos, porque si tú haces no sé, una producción de cerveza del tamaño de este restaurante, y en este momento cualquiera de ustedes mete el dedo, se echa a perder, porque es un caldo de cultivo, son levaduras vivas. A diferencia de la cerveza que toma normalmente en el Oxxo, esta sí, pues, tiene otro tipo de especificaciones. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le seguimos o ya no? Para eso ya habíamos invertido, ¿no? Pues le seguimos, órale, ¿qué necesitamos? Más o menos como 800,000 pesos. ¿Por qué? Pues porque necesitamos una planta, necesitamos equipo, etcétera, etcétera, y ahí vamos, y que nos aventamos, ¿no? Y entonces, miren, estos son algunos de los errores que tuvimos sobre fermentaciones, cerveza echada a perder, pero fíjense el equipo que teníamos, todavía eran cubetas así, de esas que compras en el mercado, y aparte pues nos la tomábamos, o sea, eso es lo peor de todo, así. Eso, créanme, nunca pongas una empresa si te vas a beber las utilidades, porque no va a jalar, o sea, de verdad no jala, así. Entonces, bueno, a la par de todo eso dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos la marca? Pues sí, pero la marca lleva un proceso, que eso, digo, si bien yo lo sabía, pues estábamos tan entusiasmados y creo que es parte de la ingenuidad de un emprendedor, que no patentas marcas, no ves permisos, y entonces todo fue sobre la marcha. Y obviamente sobre la marcha siempre va a ser todo un espectáculo porque, híjole, ¿qué crees? Pues que ya hay una marca que se llama así. ¿Cómo que se llama así? Sí, que hace vinos y licores. Pues no hace cerveza. No, pero tenemos que ir a un arreglo y que el INPI nos lo quiere dar. Bueno, como eso les puedo contar otros focos durante 4 días, ¿no? Así. Entonces, bueno, decidimos invertir, metemos maquinaria, que obviamente fue maquinaria que de forma rápida la dejamos de utilizar porque las producciones seguían subiendo. Es importante decir que desde que empezamos, prácticamente cada año estamos creciendo al doble, ¿sí? Y esto tampoco crean que es porque, no, sí, es muy buena la cerveza. Sí es muy buena, pero también porque se tuvo una muy buena planeación, ¿sí? Entonces empezamos a ir a eventos, seguimos con los trámites, ese soy yo y el otro es mi socio. Obviamente, ya sabrán quién es el argentino, ¿no? Y bueno, entonces empezamos a meter a producción. Una vez que invertimos en producción, dijimos, ok, ahora que redes sociales, vamos a meterle a la marca, vamos a meter todo tipo de distribución a nivel nacional, etcétera. Era un proyecto bien ambicioso y llegó un momento en que se nos acabó el dinero, como a todos, ¿sí? Porque pues sí, puedes estar vendiendo, pero tu stock es muy alto. Hacer cerveza es muy complicado, porque primero es producirla, después es venderla y después que te la paguen. Porque los bares pues, también son muy, ¿cómo decirlo? Digo, tampoco quiero que aquí me vayan a apagar las luces, ¿no? Pero pues no pagan de repente, ¿no? Así. Se pasan de los plazos, ¿no? Entonces, bueno, a la par de todo esto, veníamos en expansión, veníamos en crecimiento, pongo esa lámina del Dark Side, porque a nivel personal viene una situación muy complicada. Tengo un divorcio, y un divorcio, quieras o no, te desconcentra. Tengo un problema de secuestro en la familia, entonces, pues toda mi focalización estaba en eso. Entonces, no podía estar con la empresa, no podía estar con mi trabajo, porque yo seguía trabajando en Pemex. O sea, no crean que ya dejé todo y me fui a la aventura. No, o sea, de alguna forma intentaba campechanear el asunto de tal forma que jalara. Y pues me perdí foco completamente, ¿sí? Esto hizo que también mi socio, que se encargaba de la producción, pues él no entendía lo que estaba pasando, entonces tampoco se metió. Y llegó un momento en que dejamos el negocio como en flat, ¿sí? Así, no pasaba nada, seguíamos creciendo, pero en el fondo sí estábamos metiéndonos en un buen asunto. Y entonces decidimos crecer. Ok, ya se nos acabó la lana, ¿ahora qué hacemos? Socios, préstamos, el gobierno, ¿qué? ¿No? El gobierno, como siempre, fue todo un show. Nos pedían hasta de qué color nos íbamos a pintar las uñas, casi, casi, ¿no? Entonces, fue un proceso muy, muy difícil y decidimos tener socio. Lo que dijimos fue, pues que sea alguien cercano a nosotros, que queramos, que comparta esta experiencia. Porque para nosotros era, güey, o sea, vas a entrar a mi empresa y es una empresa que está creciendo, es una empresa que aparte, o sea, tener una cervecería es bien padre,
es un negocio carismático, no es como tener una funeraria, ¿no? Entonces, pues es divertido, al final es divertido. Ahorita estoy dando un foco, ¿sí? Si no estaría dando misa a un Petro, ¿sí me explico? Entonces, a lo que voy es, para nosotros era, o sea, si vas a formar parte de Arteza es porque eres realmente nuestro amigo, eres el mejor tipo y aparte quieres invertir en nuestro proyecto. Invito a un buen amigo y lamento mucho que no haya acabado bien ese asunto, porque fue un fracaso mío, porque era tanto nuestro entusiasmo y yo estaba tan desfocalizado que no me di la tarea a elegir el socio correcto. Entonces, lo que le propuse fue algo que al final no se dio. Le decía, no, tenemos nuestra planta, tenemos esto. Pues sí, pero la planta acababan de secuestrar a un familiar. Entonces no la podíamos tener, estaba cerrada. Entonces, si se dan cuenta, parecía como que yo estaba vendiendo una cosa que no era. Así como eso, les puedo decir otras más. Realmente él es un gran tipo, pero no le gustaba la cerveza artesanal. Entonces, él lo que quería era regresar su inversión, o sea, el retorno de inversión era lo que le importaba, y era el negocio. Y luego tenías a dos apasionados que, no importa, así lleguen 20 años el retorno, es nuestra empresa. Entonces, era un choque, o sea, es un choque cultural, ¿sí? Bueno, y entonces, después de tantas experiencias negativas en este asunto, decidimos que pues, lo mejor era que saliera, las dos partes. Pero en el momento que sale, pues obviamente hay que pagarle su parte. O sea, no es de que ya me voy y les dejo invertido todo, ¿no? Y ahí nos descapitalizamos, o sea, realmente nos descapitalizamos porque... permítame, aquí está, ¿no? Ah, espera, ya se volvió loco. Ahí está, ¿no? Listo. Y empezaron problemas, se empezaron a conflictuar entre ellos, y llegó un momento que ya no estábamos disfrutando lo que estábamos haciendo. Si bien la empresa seguía creciendo, porque de forma automática va generando utilidades, ¿sí? Pero ya no lo estábamos disfrutando. Entonces, en ese momento, hablo con mi socio, digo, ok, ¿cómo nos vamos a organizar ahora? ¿Qué es lo que queremos? ¿Sí? Y ahí fue el gran acierto que tuvimos. Llegamos con nuevos socios, ¿sí? Con un porcentaje menor, o sea, digo, para empezar, digamos, viendo si realmente era lo que les gustaba, si era lo que creían y lo que querían, ¿no? Y nos organizamos, cosa que no había pasado antes, ¿sí? Teníamos un desastre desde el punto de vista operativo, productivo, nuestra cerveza bajó de calidad, pero hay algo bien importante, o sea, nuestros valores siempre iban de la mano. Para nosotros la calidad, la innovación y el apoyar a nuestro entorno con proyectos sociales y cosas así, era lo más importante. O sea, decíamos, ok, vamos a ganar una lana, vamos a apoyar al orfanatorio, vamos a ayudar al criadero de perros. O sea, eso era parte de nuestra mística. Y la calidad y la innovación, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que todos los cerveceros, o la gran mayoría, siempre hacen lo mismo. No, vamos a hacer una lager, porque eso es lo que toma el mexicano, ¿no? Entonces dijimos, no, pues vamos a hacer una sin gluten, por ejemplo. Vamos a hacer una con levadura de champaña. Vamos a hacer cosas que realmente la gente disfrute, ¿no? De hecho, si quieren disfrutar, ahí hay. Es comercial. Pero bueno, sí, no quiero regresar con todas las cajas, así que si pueden, pasen al abordaje. Y bueno, entonces después de todo esto, después de tantos rollos, tantos problemas, tantos conflictos, pues bueno, entramos en otra etapa y en este momento estamos en esa etapa. Y muchas gracias. Have you ever failed in a project, career, or business? Whether you have or not, you can become a Fuck Up Nights organizer in your city, company, or university. Learn how at fuckupnights.com. Join the movement. Fuck up the system.